Hoy comienza el acto de la pequeña y mediana empresa con la pegada de carteles oponiéndonos a la apertura indiscriminada de los centros comerciales y grandes almacenes, a la apertura de los horarios comerciales. Y bueno, simbólicamente comenzamos hoy en la calle de Triana, pero esta es una campaña que se va a extender por toda la isla de Gran Canaria. Todas las asociaciones de comercio y de empresarios de cada uno de los municipios están colaborando en la campaña y días sucesivos se irá haciendo la campaña pues en Teror, en Agaete, en San Bartolomé de Tirajana, en Santa Lucía, en fin, en todos los municipios, todos los municipios de la isla. Queremos llamar la atención al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que la pequeña y mediana empresa no está dispuesta a que con la liberalización de los horarios comerciales adquiera más protagonismo y más cuota de mercado las grandes empresas y los grandes almacenes en detrimento de la desaparición de la pequeña y mediana empresa. Creemos que si el 96% de las empresas en Canarias y en España son pequeñas y medianas empresas, debe haber una mayor sensibilidad por parte de nuestras administraciones, de nuestros políticos, a la hora de esta protección. Tenemos que tener en cuenta de que bueno, los mercados dominicales viven prácticamente de los fines de semana, la restauración en las medianías y el comercio en los pequeños pueblos de la isla. Con la apertura de todos los grandes centros comerciales y los grandes almacenes, pues romperíamos el equilibrio comercial y sería un paso más a la desaparición y cierre de muchos pequeños y medianos empresas con el consiguiente incremento del desempleo.